Quiero entender que tú eres católico, ¿esa es tu creencia? Sí, así es. Ok. ¿Has leído la Biblia alguna vez, Manuel? Sí, no toda. He leído capítulos, se puede decir. El que más me interesó fue ¿cómo se llama? El Apocalipsis. Te digo, no he leído toda, no me ha interesado leerla toda. Yo, por salir de la duda, leí una parte específica, pero no he salido así. No me ha interesado más que nada. Yo lo que te invitaría, Manuel, con esto es a que retomes la lectura de la Biblia. Porque precisamente el Señor Jesucristo dijo, erráis ignorando las Escrituras. Manuel, la pregunta así directa y en concreto es, ¿tú qué piensas que pasa después de que alguien muere? Mira, pues lo que he escuchado o he leído, al final de cuentas nos dicen que pasas a un plano astral donde puedes descansar tranquilamente. Al final de cuentas, según sea tu religión o tus creencias, más bien dicho. Y en tu caso, eso es algo que tú has leído, algo que has escuchado. En tu caso específico, ¿tú qué es lo que crees que pasa? Es decir, si hoy tú murieras, ¿qué crees que va a pasar contigo? Pues yo pienso que paso a un lugar donde me juzgan primero para poder saber qué es lo que pasó en mi vida y después ya, según lo que yo haya hecho o cómo me haya portado, es a donde me manden y el lugar donde puedo hacer o descansar tranquilamente. Ese lugar, Manuel, que comentas donde, digamos, pasa a ser juzgado, ¿tiene algún nombre? ¿Lo conoces con algún nombre? ¿O cómo es ese lugar en el cual es juzgado y por quién serás juzgado? Pues sería, ¿no? ¿Cómo se llama? Como un tribunal, algo así más o menos, es lo que me imagino. El nombre no lo sé, para qué mentirte. Y juzgado por... No sabría decirte tampoco por quién, pero me imagino que debe de ser así. ¿Podremos pensar que sería Dios? Puede ser. Para ti, ¿quién es Dios? ¿O tú cómo concibes? Cuando escuchas la palabra Dios, ¿qué se viene a tu mente? ¿Qué piensas? Pues una deidad omnipotente que es la que nos han enseñado a decir que Él es lo máximo para todos. Y esa sería de alguna manera digamos, la entidad que nos va a juzgar a todos. Sí. No, bueno, yo al menos no creo que Él, sino una persona más abajo de Él, pero no sabría decirte exactamente quién. Okay. Y esa persona, bueno, dices que no sabrías quién es. En la religión católica nos dicen que es San Pedro, que te abre las puertas del cielo. En otras religiones te dicen que es otra persona, en otras que otra persona. Al final de cuentas, yo no sé exactamente si exista un Dios, si exista eso, pero pues a lo que es mi creencia, yo digo que sí. En el sentido que tú mencionas, Manuel, de que quiero entender que tú eres católico, ¿esa es tu creencia? Sí, así es. Ok. ¿Has leído la Biblia alguna vez, Manuel? Sí, no toda. He leído capítulos, se puede decir. El que más me interesó fue ¿cómo se llama? El Apocalipsis. Pero de lo demás te puedo decir que no. No me lo sé por versículos, no me lo sé por párrafos, no me lo sé por... Y en algún momento de esa lectura que llevaste a cabo, Manuel, ¿en algún punto leíste eso que mencionas de que vamos a ser juzgados por San Pedro, ahorita lo que mencionabas? No, de hecho no lo menciona, la parte que leí no lo menciona. De ahí no te puedo decir, en algún versículo, en alguna parte lo dice, pero no lo leí. Si lo dice, en esa parte no lo leí, yo nada me enfoqué por salir de la duda, más que nada. Yo quisiera regresar al punto que mencionabas de ese día en el que vamos a ser juzgados, ¿no? Cuando ese día llegue, Manuel, puede ser hoy, puede ser mañana, porque en cualquier momento el ser humano puede morir, un infarto, una enfermedad, ahorita con lo del COVID. No sé, ¿tú tienes seres o conocidos que ya no estén por la enfermedad del COVID? No.
Han fallecido personas cercanas, pero no por COVID. Okay. No por... Al final, por alguna razón, siempre morimos, ¿no? El ser humano es parte también del ser humano, la muerte. ¿Tú sabes, en relación a eso, Manuel, qué es lo que dice la Biblia, qué es la muerte? ¿Por qué el hombre muere? No lo he leído. Te digo, no he leído toda, no me ha interesado leerla toda. Yo, por salir de la duda, leí partes, una parte específica, pero no he salido así. No me ha interesado más que nada. Ok, no hay ningún problema. Te pregunto porque precisamente la Biblia, en mi caso, me ha ayudado a encontrar muchas respuestas sobre dudas que anteriormente tenía. Esto no tiene toda mi vida. Yo hace 19 años que empecé a leer la Biblia de una forma mucho más, de una manera más profunda, ¿no? y diariamente. Te comparto esto porque es importante saberlo. El mismo Señor Jesucristo en una ocasión les dijo a sus discípulos y a los que lo estaban escuchando, decía: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es decir, yo le digo a la Biblia el manual de la vida. Así como cada aparato electrónico, etcétera, viene con un manual de uso, para mí la Biblia es ese manual de uso para nosotros. Ella nos dice de dónde venimos, a qué venimos, quién nos creó, para qué nos creó, cuál es nuestro propósito, etcétera, ¿no? Entonces nos ayuda incluso en muchos otros temas prácticos, ¿no? El cómo vivir con el prójimo, etcétera, etcétera. Entonces, en relación a la muerte, Manuel, la Biblia dice, la paga, dice en Romanos 6:23, igual en algún momento leíste ese versículo, pero dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, la muerte es una paga que Dios nos ha dado precisamente por el pecado. Todos nosotros, dice la Escritura, hemos cometido pecados. Y tú bien mencionabas al principio que cuando muramos vamos a ser juzgados. Ahora, volviendo a esa parte, Manuel, si tú murieras hoy y eres juzgado, ¿tú cómo crees que vas a ser hallado? Culpable de algunas cosas, para qué negarlo, pero al final de cuentas, la parte de mi vida donde hice todas esas cosas, la dejé atrás, he empezado a crecer y he empezado a redimir mis culpas. Ok, esto que te voy a compartir, me voy a poner acá por el tema del sol para que no le dé a la cámara. Esto que te voy a compartir, Manuel, fue algo que compartieron conmigo y me cambió por completo la vida. Y espero que de igual manera sea algo que a ti también te ayude, ¿ok? ¿Has escuchado hablar de los 10 mandamientos? Sí. ¿De cuáles te acuerdas? ¿Los 10? De los 10. Bueno, exactamente de cómo van, no, pero de los 10 sí. Ok, yo a los mandamientos les llamo el espejo de Dios. Es el espejo donde nosotros nos miramos y no nos vemos exteriormente, sino nos vemos interiormente, es decir, cómo nos ve Dios delante de Él. Entonces, voy a hacer lo mismo que hicieron conmigo, Manuel, lo voy a hacer contigo, para que a la luz de esos mandamientos tú mismo te autoevalúes y digamos, tú mismo seas tu juez y parte, es decir, vamos a adelantar ese juicio a ver cómo te va a ir y a ver si hay manera de poder hacer algo al respecto. ¿Ok, Manuel? El primer mandamiento que voy a usar es el 9º mandamiento: no dirás falso testimonio. En toda tu vida, Manuel, ¿cuántas mentiras crees que has dicho? No tengo la menor idea. No es decirte, he dicho una, sería una mentira para empezar. No sé, el número no sabría decir. Pero han sido muchas. Sí. Ahora, Manuel, si yo he dicho tantas mentiras que incluso ya ni me acuerdo de ellas o qué tantas son, ¿tú cómo me llamarías? ¿Soy un? Si digo mentiras, muchas mentiras, a tal grado que... Un mitómano. Pero digamos, coloquialmente hablando, si yo digo mentiras, soy... Ándale, exactamente, un mentiroso. Entonces, a la luz de ese mandamiento, Manuel, ¿tú qué serías entonces? Pues un mitómano, al final de cuentas, por todo lo que he dicho. Claro, o sea, al final somos mentirosos, ¿no? Y es con ese, digamos, ese mandamiento seremos hallados mentirosos. Otro mandamiento es el 8º mandamiento. Dice, no robarás. En algún momento de tu vida, sin importar el valor, la edad, tomaste algo que no fuera tuyo, Manuel. Sí.
Ahora, cuando yo tomo algo que no es mío, ¿eso en qué me convierte? ¿En qué? Un ladrón. Entonces tú eres un Ladrón también. ladrón y mentiroso. Igual que yo, ¿eh? Yo no soy mejor que tú, ni como te decía, no es para juzgarte. Estamos haciendo como quien dice un examen previo al examen final, porque ese día ya no hay vuelta para atrás. Y ahorita vas a entender por qué estoy haciendo esto. Y es precisamente la razón de mi ministerio. Esto lo hicieron también conmigo hace 19 años. Otro y último mandamiento que voy a usar, Manuel, y este fue el que me dio a mí, es el 7º mandamiento. Dice, no cometerás adulterio. Pero Jesucristo dijo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En algún momento, Manuel, ¿tú has visto a una mujer con deseo? Pues sí, claro. Es nuestra parte de ser humanos, me imagino. Claro, pero el hecho precisamente de ver a una mujer como tal, no es pecado ver a una mujer y decir, oye, qué guapa mujer. El pecado se convierte cuando en nuestra mente y en nuestro corazón empezamos a imaginar cosas, ¿no? Y ahí es donde el Señor dice que cometemos, para Él ese es el estándar, es cometer adulterio, es decir, no la has tocado, pero con la mente, como decimos coloquialmente, nos comimos a esa mujer, ¿no? Entonces, a la luz de los mandamientos, Manuel, si tú murieras hoy y Dios hace justicia, ¿cómo crees que te va a encontrar si has mentido, has robado y has cometido adulterio? Supuestamente, bueno, me encontraría culpable. Al final de cuentas, lo que me dice mi religión es que con la redención alcanzas la plenitud. Eso es lo que... ¿Y cómo es eso? O sea, ¿cómo arrepentirte de tus pecados? ¿Y esa parte, Manuel, tú ya la llevaste a cabo? Ya me he arrepentido de muchas cosas que he hecho. Okay. Ahora, Manuel, aquí viene una parte muy importante. Vamos a llevar esto que tú me dices a un caso, por ejemplo, en la corte. Ahorita me decías tú algo también, que muchas de esas cosas ya quedaron en el pasado. Imaginémonos por un momento, Manuel, que yo soy un criminal, que en un punto de mi vida violé a 3 mujeres y las degollé, las maté. Y pasaron 15 años. Nunca dieron conmigo, nunca me encontraron. De pronto surge un testigo ocular y me atrapan y me llevan ante un juez. Y el juez me dice, a ver, Edgardo, ¿qué tienes que decir a tu favor? Porque aquí está la prueba de que tú violaste y mataste a estas mujeres. Entonces yo le digo, juez, ¿sabe qué? Estoy bien arrepentido. Eso fue hace muchos años. No sabe cuán arrepentido estoy. Yo he cambiado. Eso fue algo que quedó en el pasado. Entonces, juez, yo quiero que usted me deje en libertad. Si es un buen juez, Manuel, por el hecho de que estés arrepentido y lo hayas hecho en el pasado, ¿tú crees que él te va a dejar ir? Lógico que no. No te van a decir, en un juicio justo, no te van a decir solo por arrepentirte. Tienes muchas pruebas en contra. Es lógico que aquí no existe el que te juzgue un jurado. Aquí es juez, tú, parte acusadora, parte defensora, y como te encuentren es que serás hallado culpable o inocente. Y el juez, si es justo y se halló que tú eras culpable, o yo en este caso, ¿qué debería de dictar? ¿Dejarme en libertad o una sentencia? Es una sentencia. Correcto, porque la ley, eso es lo que busca hacer, que se haga justicia por el crimen. Bueno, del mismo modo, Manuel, Dios dice su palabra que Él nos va a juzgar no por las cosas buenas que hayamos hecho, porque algo que yo pensaba, Manuel, era que si yo hacía cosas buenas también, de alguna manera la balanza se podía inclinar para un lado u otro. Sin embargo, así como aquí se juzga al criminal por sus actos o por sus delitos, así vamos a ser igualmente juzgados. Es decir, Dios no nos va a juzgar por las cosas buenas, sino por las cosas malas, por violar la ley de Dios. Dice Santiago 2:10, que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Es decir, es un examen donde necesitamos sacar 10 o lo reprobamos. Y dice Eclesiastés, ciertamente no hay hombre justo en toda la tierra que siempre haga el bien y nunca peque. Esa fue la razón, Manuel, por la que tuvo que venir Jesucristo. Es como lo dijo él, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Al final de cuentas, nadie va a estar libre de cualquier culpa.
Exacto. Entonces, hacia allá voy, y con esto voy a terminar la entrevista. Es, así como en un juzgado se hace justicia a través de dictar una sentencia, pero también la ley da opción, en algunos casos, a que se pague una fianza. Entonces imagínate, Manuel, que tú vas y le dices, el juez te dice, oye Manuel, aquí hay una serie de multas que están en tu contra y son graves, de tal manera que deberías de ir a prisión por no haberlas pagado. Sin embargo, alguien vino y pagó la fianza por ti. Entonces, aunque eres culpable de esos cargos, te voy a dejar en libertad porque alguien ya pagó. Entonces, nosotros hemos violado la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Pero Jesucristo, cuando vino a esta tierra, Él vino a morir y a pagar esa multa que había en contra de todos nosotros. Por eso dice Juan 3:16, que es un versículo que a lo mejor tú conoces, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es decir, ahí es donde está, ese perder es precisamente ir al infierno o no heredar la vida eterna con Dios, sino dice, mas tenga vida eterna. Entonces hay un punto muy importante, Manuel, y esa parte es la que a mí, y no con esto me excuso, a mí nunca me lo habían explicado. Y esta es una pregunta que yo te quiero hacer también a ti. ¿Tú ya naciste de nuevo, Manuel? Ya. Porque la palabra de Dios dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto se lo dijo Jesús a Nicodemo, que él era un fariseo. Entonces, ¿tú ya naciste de nuevo? Ya. ¿Eso hace cuánto fue, Manuel? Hace 2017. En el 2017. Después de un accidente. ¿Te pasó un accidente? Sí. Y eso obviamente te hizo, digamos, repensar las cosas y ponerte a cuentas con Dios. Sí. ¿Y cómo fue que llevaste a cabo eso? O sea, ¿qué fue lo que hiciste? Me replanteé toda mi vida, al final de cuentas, y empecé a ver todas las cosas malas que hice para empezar a cambiarlas desde ese momento. Ahora dice la Biblia que el Señor Jesucristo dio su vida en rescate por todos. Y precisamente dice, el que creyera en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no sé si tú te acuerdas la historia de cuando fue crucificado con 2 ladrones. Uno de ellos le dijo, si tú eres el Mesías, sálvate y sálvanos a nosotros. Y el otro le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y luego él le dijo al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y se cumple ahí maravillosamente ese pasaje que está ahí en Romanos 10, 9 y 10, donde el apóstol Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, el nuevo nacimiento, Manuel, es precisamente hacer un alto en la vida, reconocer que hemos pecado, que hemos violado la ley de Dios, arrepentirnos y aceptar el pago que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Yo le digo a las personas, es como un paracaídas, ¿no? Nuestra vida es un avión que va de picada, ya se va a estrellar en algún momento, y nos dicen, ahí está un paracaídas que puede salvar tu vida. Entonces, el temor de cuando llegue ese día de la muerte me lleva a echar mano de ese paracaídas y ponérmelo, y me lanzo, y toda mi vida ahora la deposito en ese paracaídas. Es lo mismo que tenemos que hacer con Cristo, no depender de las buenas obras, sino depender de la obra redentora que nuestro Señor Jesucristo ya hizo, ¿verdad? Y ese es el nuevo nacimiento, aceptar a Cristo como nuestro Salvador y depender de Él y empezar una nueva vida. Ahora, yo lo que te invitaría, Manuel, con esto es a que retomes la lectura de la Biblia, porque precisamente el Señor Jesucristo dijo, erráis ignorando las Escrituras. El Apocalipsis es un libro interesante, pero como te digo, es un manual donde los evangelios, las cartas paulinas, las cartas del apóstol Juan, del apóstol Pedro, es importante leerlas porque todas esas escrituras fueron dejadas para nosotros, sus hijos, los que le seguimos. ¿Para qué? Para que comprendamos qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia, mano? Tiene mucho tiempo. ¿Y hace cuánto fue que comiste? Hoy en la mañana. Bueno, precisamente, si no nos alimentamos, morimos. Bueno, del mismo modo, espiritualmente hablando, la Biblia es el alimento espiritual que le va a dar salud a tu vida. Entonces, te doy las gracias, Manuel, que hayas escuchado y que hayas participado en esta entrevista. Y sobre todo la invitación es,
ve a la Biblia, regresa, léela. Sobre todo el Evangelio de Juan. ¿Tienes Biblia en tu casa? Por el momento no. Me- Acabo de llegar a Monterrey. Bueno, ¿me permites obsequiarte un evangelio, un pequeño evangelio de Juan que traigo aquí para que lo puedas empezar a leer? Aquí está, es el evangelio de Juan. Ese lo puedes cargar contigo, lo puedes llevar a todas partes y lo puedes empezar a leer, porque es importante alimentarnos de la palabra. Es el alimento espiritual que todo creyente necesita para nutrirse espiritualmente hablando. Y sobre todo esto que tú ya hiciste, Manuel, de nacer de nuevo. Si tú ya aceptaste a Cristo como tu Salvador, Él es tu Señor y tu Salvador, la invitación es también a que esto lo compartas con otras personas, porque así como tú, puede haber muchas más que no conocen al Señor Jesucristo y que están en peligro de morir sin Él, y eso obviamente sabemos que los que mueran sin Cristo, ¿a dónde van? No tengo la menor idea. Bueno, de acuerdo a la palabra y a lo que tú has escuchado, ¿cómo se llama ese lugar? Exactamente, es el infierno, y es lo que dijo el Señor Jesucristo. Entonces, Manuel, te agradezco mucho el tiempo. Ojalá y que este mensaje haya sido algo que te deje al menos pensando un poquito y meditando en esto, pero sobre todo que te lleve a retomar el estudio de las Escrituras. Muchas gracias. Gracias, Manuel, por tu tiempo. Dios te bendiga, cuídate.